Hola chicos, ¿qué tal? Vamos a ver el día de hoy el tema progresiones. ¿Qué es una progresión? Vamos a ver la definición. Una progresión es una sucesión de términos en la cual existe una ley o regla de formación. Algo simple, un ejemplo sencillísimo. Por ejemplo esto, ¿no? 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente. Esto es una progresión. Es una sucesión de términos, ¿sí? Se suceden unos a otros y dentro de cada uno de estos términos hay una regla de formación, una regla de correspondencia. Es decir, vamos a ver cómo avanza. Tiene que avanzar bajo una regla. Dentro de esto vamos a estudiar lo que es una progresión aritmética. ¿Qué es una progresión aritmética? Los términos de una progresión aritmética aumentan o disminuyen en una cantidad constante llamada razón. Voy a tener una progresión aritmética cuando mi sucesión de términos avancen o disminuyan mediante una razón que es constante. En el ejemplo que ustedes ven aquí en la pantalla, dice, tengo 7, 10, 13 y así sucesivamente hasta el infinito. ¿Cómo avanza? Esta sucesión avanza, ya lo vieron, ¿verdad? Avanza de 3 en 3. Eso lo puedo ver rápido, porque son números pequeños. 7, 10, 13, seguiría 16, 19 y así. Entonces, esa constante que avanza, o que ustedes pueden decir avanza de 3 en 3, eso se llama razón. La razón de esta sucesión y de esta progresión aritmética es 3. ¿Cómo calculo la razón dentro de una progresión aritmética? La razón la voy a calcular restando un término, cualquier término, menos el término anterior. Así se calcula la razón. La forma general de una progresión aritmética es esta, ¿no? Si tengo a sub 1, a sub 2, a sub 3 y todos aumentan de razón en razón hasta el término enésimo, voy a decir lo siguiente. Si tengo esta expresión, voy a llamar al término a sub 1 el primer término, ¿sí? Cuando ustedes tengan una sucesión de esta forma, así como la que ven aquí, voy a encerrarlo. El a sub 1 es el término primero o el primer término. El a sub n es el último término, el término enésimo. N sería la cantidad de términos que tiene esa sucesión. Por eso si yo digo que es a sub n, n es el último y quiere decir que son n términos. N sería el número de términos. Y R vendría a ser la razón de esa progresión aritmética. ¿Por qué les he explicado todo esto? Porque esto va a convertirse en una fórmula. ¿Cuál es la fórmula? Me dice que yo puedo calcular el término enésimo en una progresión aritmética mediante esta fórmula. A sub n, que es el término enésimo, es igual al primer término más n menos 1, es decir, la cantidad de términos menos 1 por la razón. Esta fórmula es muy importante, chicos. La vamos a usar siempre. Con la práctica ya se la van a poder aprender de memoria y por lo pronto no es necesario. Vamos a poder adjuntarla en una hoja para que tengamos nuestras fórmulas al momento de aplicar en nuestros ejercicios. Lo vuelvo a repetir. El término enésimo es igual al primer término más el número de términos menos 1 por la razón. ¿Qué más? Que yo también puedo calcular el número de términos en una progresión aritmética. ¿Cómo calculo el número de términos en una razón aritmética? Es decir, ¿cómo calculo n? N va a ser igual al último término menos el primer término sobre la razón más 1. Si se dan cuenta, esta fórmula es simplemente una sucesión de la fórmula inicial. He despejado el valor de n. Último término menos el primer término sobre la razón más 1. También yo puedo calcular la suma de los n primeros términos de una progresión aritmética. Es decir, si me dan, vamos a suponer así, 1, 3, 5, 7, 9. Esta sería mi progresión aritmética que tiene razón 2, porque avanza de 2 en 2. El primer término sería el 1, el último término sería el 9. Y si hay ejercicios donde me van a pedir calcula la suma de los números de la progresión aritmética, entonces para eso también existe una formulita.
La fórmula de suma de términos, la suma de los n primeros términos de una progresión es igual. El primer término más el último término sobre 2 por el número de términos. Esta fórmula también la tenemos que tener copiada o archivada porque la vamos a usar. Suma de términos es igual al primero más el último sobre 2 por el número de términos. Ahora vamos a ver la progresión geométrica. ¿Qué es una progresión geométrica? Es una sucesión también de números en donde cada una de ellas se obtiene multiplicando su antecedente por una constante y esa constante va a ser la razón. La razón geométrica ya no la vamos a expresar como R, sino ahora la vamos a expresar como Q. Para nosotros la razón geométrica va a ser Q. Ahora, una progresión geométrica tiene esta fórmula. Miren, esta forma. 2, 4, 8, 16. Ya no avanza por medio de una suma, sino ahora va a avanzar o disminuir por medio de una multiplicación. Por eso dice que se obtiene multiplicando su antecedente por una constante. Y esa constante es la razón geométrica. La sucesión de una razón geométrica de una progresión geométrica tiene esta forma. A sub 1, A sub 2, A sub 3 hasta A sub n, donde la razón es Q. Para este caso, ¿cómo calculo el término enésimo? De esta manera, el término enésimo va a ser igual al primer término por la razón elevado a la n-1, donde n ya saben que es el número de términos. Esto es una fórmula que también es bueno que la sepamos. Último término es igual al primer término por la razón elevado al número de términos menos 1. Y aquí está qué significa cada variable. Recuerden que esto al final lo van a poder imprimir, estas presentaciones, para que lo tengan a la mano. La fórmula para determinar cualquier término conociendo otro término y la razón es la siguiente. La fórmula para calcular el término enésimo es A sub k por q elevado a la n menos k. ¿Qué es A sub k? A sub k es cualquier término de la sucesión, cualquier término de la progresión geométrica. Por eso dice fórmula para determinar cualquier término conociendo otro. Puede ser que este sea el término 15, el término 10, el término 1, el 2. Entonces es A sub n es igual a sub k por q a la n menos k. Fórmula también. Formulita. ¿Ustedes saben qué significa fórmula? Aquí se los digo. Fórmula. Fórmula viene de lo siguiente. Viene de for y viene de mula. ¿Ustedes saben qué significa for en inglés? For en inglés significa para, ¿verdad? Entonces, aquí está la explicación de lo que significa fórmula. Seguimos, chicos. Suma de los n primeros términos de una progresión geométrica. La suma de los n primeros términos de una progresión geométrica está dada por lo siguiente. El primer término por la razón elevado al número de términos menos 1 sobre la razón menos 1. Esta es una fórmula para sumar los términos de una progresión geométrica. También ahora dentro de una progresión geométrica podemos multiplicar los términos. Y el producto de los términos de una progresión geométrica es igual a la raíz cuadrada del primero por el último y todo eso elevado al número de términos. ¿Ok? También existe suma límite. No se vayan a confundir, aquí hay bastantes formulitas que son importantes seguir. La suma límite es usada solo para sumar progresiones geométricas decrecientes, es decir, cuando tu sucesión está decreciendo. Vamos a suponer que tenemos 64, 32, 16, 8. Esto es una progresión geométrica decreciente. Y se usa en estos casos, donde la razón está entre 0 y 1. Claro que sí, ¿por qué está entre 0 y 1? En este caso, ¿mi razón qué es? Mi razón es 0,5 o 1 medio si lo quieren llamar. Porque tengo que multiplicar 64 por 1 medio es 32.
32 por 1 medio, 16. Y así sucesivamente. La suma límite va a ser igual al primer término entre 1 menos la razón. Así se calcula la suma límite. ¿Ok? Vamos a llegar hasta aquí y en el siguiente vídeo vamos a ver los ejercicios. Nos vemos.